Viviendo bajo cielos abiertos. Muy entusiasmados de comenzar este 2024, primer discipulado del año, con muchas expectativas, como siempre, de parte de lo que Dios va a hacer, porque va a ser glorioso este año. Prepárense. Espero que ya todos tengan su agenda, ya sea digital o impresa, porque definitivamente, bueno, pues ya vamos a darle ese seguimiento. Si queremos resultados este año, es muy importante estarle dando ya ese seguimiento. Así es que de los temas que vamos a estar tocando en el discipulado, también es para ayudarles a tener más profundidad y que tengamos el sentido adecuado para lo que Dios quiere hacer en este año que hemos declarado un año de puertas abiertas. Y bueno, pues vamos a iniciar como siempre con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que vas a hacer, por quién eres, por quién somos en ti y por los planes que tienes para cada uno de nosotros. Hoy bendigo a todos aquellos que estén escuchando, viendo, ya conectados en este discipulado. Tenemos grandes expectativas de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Padre. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. Llena cada lugar donde hoy se está recibiendo esta transmisión, y sé tú hablándonos, sé tú guiándonos, mostrándonos y revelándonos más de tu reino. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar, y este tema es un tema muy interesante, y está muy relacionado con la parte de puertas abiertas, con qué es lo que sucede cuando Dios abre una puerta, qué es lo que sucede cuando podemos tener ese contacto con todo lo que hay en el reino de los cielos, cómo se traduce ese impacto y qué es lo que implica en nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a iniciar, y quiero compartirles aquí, como siempre, para poder tener todo basado en lo que es la palabra de Dios. Y vamos entonces a iniciar con este tema que se llama Viviendo bajo cielos abiertos. Muy bien, ahí estamos. Qué bonita imagen, así, me encantó. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a ser transportados al momento en el cual en el Nuevo Testamento Jesús, ya después de haber orado por sus discípulos, para poder escoger a sus discípulos, qué importante al momento de hacer elecciones, no por ser Jesús, digamos que pasó de una manera rápida y decir, bueno, pues, y Jesús se levantó y ese día empezó a escoger y a llamar a sus discípulos. No, esto implicó, lo que dice la Escritura es que estuvo toda una noche orando. Y hablando de noches de oración, qué importante este tiempo que vamos a tener a partir de mañana. Si estás aquí en la Ciudad de México, te queremos invitar porque empieza lo que va a ser incienso, y vamos a tener un tiempo de oración durante 24 horas mañana, desde las 7 de la noche del día jueves hasta el día viernes. Van a ser 24 horas continuas de oración, y va a ser glorioso, glorioso. Por eso también este tema está muy ligado con esto. Lo vamos también a estar transmitiendo para aquellos que se quieran conectar. Así es que, y nada más, bueno, pues envíenos un mensaje para que puedan recibir también. Lo vamos a enviar también por las redes de WhatsApp que tenemos en el Almendro, y prepárate. Y si no, bueno, pues llámanos, contáctanos para que te podamos mandar la liga que se va a hacer también por este medio, por Zoom. Muy bien, bueno, pues este es un encuentro maravilloso que tiene Natanael con Jesús, ¿verdad? Y básicamente, cuando
después de que Jesús ora por sus discípulos, pues comienza a caminar y comienza a tener encuentros con cada uno de ellos. El Espíritu Santo los va guiando y sabe exactamente dónde están. Y llega un momento en que Natanael estaba orando bajo una higuera. Ya saben cómo oran los israelitas, ¿verdad? Puedes ver hoy lo que sucede en el Muro de los Lamentos. Así estaba orando Natanael, pero abajo de una higuera con su manto. Y, y Jesús ya lo había visto en una visión que tuvo. Y llega y Natanael exclama esto y le dice: Rabí, es decir, maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. O sea, esto pues fue muy impactante porque, como ustedes saben, eh, el hecho de que un judío reconociera a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de Israel, como el Mesías, era una probabilidad de 0.00001%, ¿verdad? Porque incluso los fariseos que conocían de la ley, pues no lo reconocieron y muy pocos en realidad fueron los que reconocieron a Jesús como Mesías, ¿no? Y en ese momento Jesús le pregunta: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera orando? Entonces verás cosas más grandes que esta. Y vean esto que agrega aquí Jesús. Dice: les digo la verdad. Aquí ya está hablando en plural, está hablando también a Felipe y a otros discípulos que ya iban con él, y le dice: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Si recuerdan en Génesis 28, y si no has escuchado la plática de inicio de año de Puertas Abiertas, te invito a que lo hagas, porque ahí describimos lo que es esa visión que tuvo, en este caso, Jacob, hijo de Isaac, donde pues él ve esta escalera donde pues hay una asignación de ángeles con tareas especiales. Como saben ustedes, los ángeles tienen tareas para ministrar, tienen tareas para comunicar, son mensajeros, son protectores, y todo esto lo vemos en la Biblia, ¿no? También hago aquí una acotación porque es curioso, porque en realidad, hasta donde yo he leído, en ninguna parte los ángeles tienen alas, ¿sí? Más que los querubines y los serafines. Estos sí tienen alas, ¿no? Y está descrito ahí en Apocalipsis. Pero los ángeles, lo que sí, pues básicamente sí tienen un tamaño grande, ¿verdad? Y se presentan de diversas maneras en la escritura, pero es muy curioso porque pues esto vino con una costumbre como renacentista, donde pues se les puso alitas ahí a los ángeles y creemos que los ángeles tienen alas. En realidad, en la Biblia no describe que los ángeles tengan alas, ¿sí? Más que específicamente los serafines y los querubines. Pero bueno, no me quiero desviar. Este es otro tema. Ya otro día platicaremos más acerca de lo que es todo lo que es la parte del mundo angelical. Pero aquí lo importante es que cuando los cielos se abren, pues lo que vamos a ver es avistamiento, ahora sí, y no de ovnis, sino realmente de lo que es el tercer cielo, ¿verdad? Y en ese tercer cielo, pues siempre vamos a ver encomiendas, una comunicación directa, y Jesús dice aquí, dice que es la escalera entre el cielo y la tierra. Y en Mateo 4:17, si leemos
dice Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, estamos hablando de cielos abiertos y es muy importante entender esto, qué implica cuando hay cielos abiertos. En el caso de Natanael, los cielos se abrieron y Jesús le dijo, oye, van a comenzar a ver este tipo de manifestaciones, no es otra cosa más que ustedes como mis discípulos van a comenzar a experimentar y van a comenzar a ver eh, el reino de los cielos, y obviamente con ello va a venir revelación, van a venir visiones, y ahorita vamos a dar ejemplos en particular de lo que va a suceder y cómo esto lo podemos traer ya y aterrizar a nuestro día a día, ¿no? Pero es muy importante entender que cuando Dios abre los cielos, pues lo que vamos a ver es el tercer cielo, ¿verdad? Donde está el reino de Dios. Ahora, hay un segundo cielo, porque me van a decir, bueno, ¿y cuál es el segundo cielo? Ya lo hemos visto, pues es donde se mueven todos los gobernadores, principados, potestades de maldad, y ahí es donde va a haber un discernimiento también, que a través de los dones del Espíritu Santo, por eso es tan importante esta clase que ya se dio el año pasado acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros también tenemos ese discernimiento de espíritus, ¿verdad? Para ver lo que está sucediendo. A lo mejor muchos interpretan esto que proviene del segundo cielo, es que siento una mala vibra. Bueno, pues eso no es una mala vibra, ¿verdad? Es algo donde se te está avisando que hay algún ente, alguna entidad maligna, algo que está teniendo o queriendo hacer algo sobre ti, sobre tu vida, ¿no? Entonces hay personas más sensibles que otras, pero lo que nos hace más sensibles, y por eso hay que desarrollar nuestra relación y comunión con el Espíritu Santo, y sobre todo a través de este ayuno que estamos llevando, lo que hacemos es ser mucho más sensibles, vas a tener más revelación. Por esto, estos 21 días es importante no dejar de leer la palabra, porque vas a tener mucha revelación en estos días. Y si no la has tenido hasta ahora, pídele al Espíritu Santo, ¿no? Recuerden, Dios habla a través de los sueños, Dios habla a través de las visiones, Dios habla de muchas maneras. Así es que no te pierdas este tiempo de sensibilidad. Y bueno, pues con esto vamos a entrar ya como más en materia. A ver, ¿qué es esto del cielo abierto? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Y cielo abierto, la primera definición viene del libro que escribe Bill Johnson, precisamente, que se llama Cielos Abiertos. Este primer párrafo dice: el cielo abierto es donde el mundo perfecto de Dios, de belleza, de orden y propósito, inunda, invade o llena este mundo de manera tan completa que se asemeja al cielo de la eternidad, ¿no? Y otra definición es, pues, cielos abiertos representa un estado en el cual la manifestación de la presencia divina es palpable y accesible para las personas. Si comienzas a pensar o esto te recuerda a un avivamiento, es correcto. Esto es lo que sucede también cuando hay un avivamiento. Normalmente los avivamientos son corporativos, es decir, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Suceden manifestaciones en un lugar, en una iglesia en particular, en fin, ¿no? Esto es lo que sucede, pero esto también es importante pensar que hay que sin que se dé un avivamiento corporativo, yo en lo personal puedo estar en un avivamiento continuo, ¿no? El ejemplo, pues, es, por ejemplo, en la Biblia, Esteban, ¿no? Donde él vio cielos abiertos cuando estaba siendo martirizado.
o Pablo mismo, que fue llevado al tercer cielo, y Pablo vivía desde el tercer cielo, vivía en un avivamiento continuo. Él era un portador del reino de los cielos, era un portador, ahora sí que valga la redundancia, de portales celestiales, ¿no? Por eso esto es tan importante, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que también tenemos la autoridad para desatar el mover del Espíritu Santo. Cuando Jesús nos dice que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Esa autoridad sacerdotal a través de la comunión con el Espíritu Santo nos da el poder para abrir portales espirituales, para declarar y traer el reino de los cielos, tal cual como lo hizo Jesús en Mateo 4:17. Ahí lo puedes leer. Dice que el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a traer el reino de los cielos. Si Jesús vive en mí, yo donde vaya, el reino de los cielos, ahí está, ¿me entiendes? Somos embajadores del reino. Ya no somos ciudadanos de esta tierra, aunque hayamos nacido y carnalmente pues tengamos una ciudadanía, pero nuestro espíritu es ciudadano del reino y por consecuencia nosotros también somos embajadores y podemos abrir los cielos, hacer una declaración para que los cielos sean abiertos en lugares donde no se han abierto. ¿Dónde sucede esto? Bueno, pues, por ejemplo, lugares muy específicos. Aquí Aldo y Rubén nos pueden contar lo que sucede, por ejemplo, cuando van a los centros de readaptación, donde, pues, ¿qué hay allá? Adoradores de la Santa Muerte. Pues digo, no es un ambiente bonito, ¿verdad? No es que llegas y pues llegas a un jardín de niños, no, están realmente asesinos, violadores, secuestradores. Bueno, está todo el fruto del segundo cielo, ahí te lo puedes encontrar. Pero ¿qué sucede? Cuando llega el tercer cielo, ¿verdad? Simplemente llevado, así como fue Pablo y Silas, aquí les llamamos Aldo y Rubén, llegan y ¿qué sucede? Los cielos son abiertos. Y literal, o sea, ¿qué pasó con Pablo y Silas? Se abrieron las puertas de la prisión cuando ellos comenzaron a exaltar y adorar a Dios, abrieron el cielo ahí en la cárcel. Y cuando nosotros vamos, como en el caso de ellos dos, como Aldo y Rubén, que tienen este ministerio en el almendro, ¿qué es lo que sucede? Pues los cielos se abren y que empiezan a haber manifestaciones, transformaciones, vidas transformadas por el amor de Dios, porque es un encuentro de la luz con las tinieblas, y donde hay tinieblas, simple y sencillamente no puede haber oscuridad. Así de sencillo, así de fácil. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes del poder que tenemos a través de lo que hizo Cristo en la cruz. En Apocalipsis 1:5 dice que Él nos ha hecho a través de su sangre reyes y sacerdotes. Esa es la autoridad que tenemos. Es decir, tenemos autoridad sobre riquezas materiales como reyes, sobre territorios como reyes, ¿no? Pero también como sacerdotes tenemos autoridad sobre territorios espirituales y somos transformadores y embajadores que representan el reino de los cielos. Cielos abiertos. Espero que esto esté quedando claro. Por eso es tan importante el cuidado que tenemos que tener en nuestra boca cuando hablamos, porque lo que sale de nuestra boca realmente tiene una autoridad en todos sentidos, ¿sí? Cada vez que nos reunimos a orar, ya sean las mujeres, los hombres, los jóvenes, ahorita que están orando también con el ayuno, me encanta que se levantan a las 6 de la mañana a orar. Gracias a Dios por esta nueva generación. ¿Qué está sucediendo? Pues están viendo milagros. ¿Por qué? Porque saben que ahora sí que Dios ama al que temprano le busca, ¿no? Y cuando tú abres la boca, y cuando estamos dos o más reunidos en su nombre, y cuando nos ponemos de acuerdo más de dos, entonces dice su palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús, entonces Dios está atento, está escuchando nuestras oraciones, y Él claro que va a responder, porque es un Padre. El Dios es amor, es espíritu, pero es amor. O sea, entonces por supuesto que está escuchando, y por supuesto que nuestras oraciones van a tener respuestas. Muy bien. Entonces, cuando los cielos abren, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primero
vamos a tener, uno, acceso a la presencia de Dios. La apertura de cielo simboliza tener un acceso sin restricciones a la comunión con Dios. ¿Por qué es esto así? Porque Jesús, cuando resucita, ¿verdad? Cuando muere y resucita, ¿qué hace? Se rompe el velo del templo, simbolizando que hoy tenemos entrada gratuita por la sangre de Jesús al trono de gracia. Entonces, hoy tenemos esa apertura. ¿Qué hay en el trono de gracia? Pues gracia, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Quién está sentado en el trono? Pues Dios. Entonces, ¿qué vamos a obtener cuando vayamos al trono de gracia? Su favor, su revelación, su amor, su misericordia. Y lo único que tenemos que hacer es creer que tenemos esa entrada, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, en Mateo 3:16 dice que los cielos fueron abiertos cuando Jesús, sin necesitarlo, porque pues era santo, ¿verdad? Se bautiza, los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo sobre él y eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede también cuando nace Jesús? Los cielos se abren, descienden ahorita lo que vivimos en Navidad y todas estas canciones angelicales que cantamos y ángeles cantando están. Y bueno, pues es precisamente lo que sucede cuando se abren los cielos. Imagínense todos los ángeles ahí empujándose por la escalera para poder llegar a tiempo a cantar al Salvador. Qué hermoso, ¿no? Yo no sé de qué tamaño sean las escaleras, pero bueno, esa fue una manifestación angelical como pocas que ha habido cuando Jesús nace, y dice que había el reino, las cortes celestiales, los ángeles cantando, porque es lo que hay en el cielo, ¿verdad? Adoración continua. Así es que prepárate, no importa si solo cantas en la regadera, porque vas a cantar todos los días ahí en la Nueva Jerusalén y vas a estar muy entonado porque Dios te va a dar una voz redimida. Así es que por fin vas a dar do de pechos como Pavarotti para el Rey de Reyes. Amén, qué hermoso es Dios. Muy bien, bueno, sigamos aquí. Lo segundo que vamos a encontrar en Cielos Abiertos, que es, me encanta esto, revelación y comunicación. Qué diferente es cuando teníamos nosotros, en nuestro caso, bueno, pues mi esposa y yo cuando nos casamos hace muchos años, que parece que fue ayer, ¿verdad? Pero nos casamos y pues alguien nos regaló una Biblia y claro, la pusimos como en un lugar de honor y ahí se quedó y empolvada durante muchos años, bueno, varios años, hasta que conocimos realmente a Jesús y dijimos, órale, a ver, esto que abríamos y no entendíamos, ahora sí, vamos a tomarlo en serio y comenzamos a leer la Biblia, pero con revelación. Y cuando tú lees la Biblia, después de que aceptas a Jesús en tu corazón, después de que eres bautizado en agua y eres bautizado en el Espíritu, wow, es el deleite más grande que hay, tener tiempos con Dios leyendo la Escritura, porque todo comienza a hacer sentido. Recordemos que la Biblia es el único libro donde emana poder. La Biblia es el único libro que nos lee a nosotros. Cuando tú estás leyendo la Biblia es un espejo y te va a decir, y es que esto me pasa a mí. Y lo mismo que le pasó a Job y lo mismo que le pasó a Abraham. Y aquí esta experiencia es mía, la tomo para mí, como si Dios nos estuviera hablando, y eso es lo que sucede, ¿verdad? Porque la palabra es viva y eficaz, y cómo nos va a hablar a Dios, uno de los formatos pues es a través de su palabra. Gloria a Dios por eso. Así es que cuando los cielos se abren, pueden representar un momento de revelación divina y comunicación directa de Dios, ¿no? Es el caso de visiones y sueños en los cuales se experimenta la comunicación divina. Creo que más adelante vamos a ver qué es lo que significan los sueños con Dios. Cuando tú sueñas con una casa, cuando sueñas con un lugar de la casa, cuando sueñas con números, cuando sueñas con colores, cuando sueñas con animales, cuando sueñas con personas, todo tomado de la Biblia, pues como Dios habló a los que tuvieron visiones y sueños similares, también eso nos deja como un diccionario de interpretación de sueños.
Así es que más adelante también vamos a dar un capítulo para interpretar sueños. Y, y es, a lo mejor muchos van a decir, no, es que yo cuando me duermo cierro, pego el párpado y ahí se ven y me despierto hasta mañana. Gloria a Dios por tu sueño, ¿verdad? Pero es importante pedirle al Espíritu Santo antes de descansar, antes de dormir: Espíritu Santo, yo quiero soñar. Muéstrame, háblame a través de sueños, Señor. Háblame a través de mis sueños. Dame descanso, pero también muéstrame cosas, muéstrame estrategias. Y van a ver cómo Dios va a comenzar también a hablar en sueños. Y es hermoso esta comunicación para poder hablar con Dios, o que Dios nos hable a través de los sueños. ¿Dónde viene esto? Bueno, pues miren, aquí en Mateo 16:7. Un ejemplo, ¿no? De revelación. Recordemos que ya Jesús les había dicho que iban a tener revelación, ¿no? Que iban a mover en un mover sobrenatural, que los cielos iban a estar abiertos. Entonces, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó: pues tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo que le dijo Natanael, ¿verdad? Pero aquí, imagínense, ya pasaron 16 capítulos del libro de Mateo y Pedro parece que todavía no entendía hasta que tuvo esta revelación. Natanael nada más lo vio y dijo: tú eres el Mesías. Pero aquí Pedro, pues ya saben cómo era. Y bueno, 16 capítulos después, Pedro responde: pues sí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, ¿no? Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Es decir, mi Padre que está ¿dónde? En el cielo. Entonces, cuando hay cielos abiertos sobre nosotros, sobre un lugar, pues va a venir que revelación es natural, ¿sí? Y no lo aprendiste de ningún ser humano, sino vino por revelación. Entonces, la revelación, ¿qué es lo que nos da? Junto con el Espíritu Santo nos da un discernimiento. Por eso esto viene junto con, pegado con la parte del Espíritu Santo, que viene con profecía, con palabra de conocimiento, con palabra de sabiduría, con discernimiento de espíritus, ¿verdad? Porque es parte de esa revelación. Entonces, Dios, los cielos están abiertos para nosotros. Qué buena noticia, ¿sí? Cosas que no habían sido, como dice la Escritura, que no habían sido reveladas ni a reyes, ni a profetas, ni a sacerdotes en el Antiguo Testamento. Hoy estamos viviendo bajo un tiempo de gracia y revelación, ¿sí? La revelación que trae, pues también sabiduría, porque la revelación es quitar el velo, ¿no? Se quita el velo de cosas que habían estado escondidas, y hoy es el tiempo donde Dios está quitando el velo, ¿no? Porque el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne, ¿no? Por eso, de repente, pues imagínense cuando el Espíritu Santo toca a un judío, pues esa venda en tiempos de Moisés que fue puesta a todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Es quitada y ellos comienzan a vivir bajo el espíritu de revelación. Y es hermosísimo, porque entonces pues ya nacen lo que se conoce como judíos mesiánicos, donde ya reconocen a Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces, cierra Jesús diciendo esto que me encanta: no lo aprendiste de ningún ser humano. La revelación, entonces, como les digo, también les da una sabiduría que va más allá del entendimiento humano, porque es la sabiduría de Dios. Ojo, no es la sabiduría como la conocemos nosotros, de, es un hombre sabio. Y el refrán de un hombre sabio y un filósofo sabio, y como todos estos pensadores, como Platón y todo eso, sí, digo, hay sabiduría porque pues hay conciencia humana, y pues eso nos distingue también de los animales. Pero no hay nada más valioso, como dijo Salomón, ¿no? En el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría. Todo el libro de Proverbios pues habla acerca
de ese derramamiento de sabiduría de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es aquí? Pues sí, no la aprendió de ningún ser humano, le fue revelada. Pues la misma sabiduría que tuvo Salomón es accesible a nosotros a través del Espíritu Santo y de los cielos abiertos, ¿no? Va junto con pegado, porque bueno, pues que descendió del cielo cuando se abrieron los cielos en el bautismo de Jesús, descendió el Espíritu Santo. Hoy tenemos acceso al Espíritu Santo a través del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante, ¿no? Realizar el bautismo en el Espíritu Santo. Muy bien, bueno. Después viene también bendición y provisión donde hay cielos abiertos. Entonces, los cielos abiertos se asocian con la liberación de bendiciones y provisión divina sobre la vida de una persona o comunidad. Y se menciona en contextos que destacan que la abundancia y la gracia de Dios. Por ejemplo, el caso de José. José vivía con cielos abiertos. Desde la primera vez que se habla de José, bueno, pues se describe un sueño. Y él, acuérdense que tenía esa interpretación de sueños y claro, al paso de los años fue mucho más afinado en sus interpretaciones, pero Dios le hablaba a través de sueños y esos sueños pues lo llevaron a ocupar una posición muy importante, a ser el segundo, ¿no? en el reino de Egipto después de Faraón. Lo mismo sucedió en el caso de Daniel. Tú lees esos libros y bueno, pues son libros no nada más de revelación. Si Dios bendijo a Daniel, Dios bendijo abundantemente a José. Todo lo que hacía tenía el favor de Dios y era fructificado, porque es la primera bendición que da Dios al hombre. Entonces, pues imagínense desde Génesis, ¿qué había en el primer capítulo de Génesis? Cielos abiertos sobre Adán y Eva, ¿no? O sea, el trabajo era muy diferente, era ocupacional, no para ganarse el pan ni todo esto, sino realmente era ocupacional. Y la bendición era de fruto continuo, de productividad y de multiplicación, que eso le encanta a Dios, ¿verdad? Que nos multipliquemos. Entonces, todo eso es accesible y es liberado para nosotros a través de los cielos abiertos. Entonces, por eso, déjenme aquí hacer este comercial. Si declaramos este año de cielos abiertos, es lo que tenemos que comenzar a ver: más revelación, más bendición, más provisión, más mover en lo sobrenatural, porque es lo que Dios está desatando, sobre todo en esta temporada, ¿no? Y no es que no lo haya desatado antes, sino simplemente, pues, cuando la cosecha está lista, que es un ciclo específico, porque hay siembra y tiempo de sembrar, como dijo Eclesiastés, ¿verdad? Pero hay tiempo de cosechar. Entonces, hoy es el tiempo de cosecha, es el tiempo de puertas abiertas. Tomemos esas puertas abiertas, cielos abiertos, y vivamos bajo la bendición y la provisión. Y ya estamos escuchando testimonios continuos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claro, esto no viene así, como dicen los chavos, de agrapa, ¿no? O sea, esto también implica que nosotros tengamos una comunión. ¿Quieres bendición? ¿Quieres provisión? ¿Quieres revelación? Bueno, obviamente, por eso estamos en ayuno, estamos viviendo un tiempo de santidad, un tiempo de lectura de la Biblia, ¿verdad? Este año es muy importante porque si queremos puertas y cielos abiertos, pues necesitamos de la palabra de Dios para tener estrategias. Puertas que no se habían abierto, pues van a venir con estrategias reveladas a través de sueños, de visiones, de leer la palabra de Dios, ¿sí? Todo esto va a ser revelado en ese sentido. Así es que todo esto, por ejemplo, ¿en dónde vemos estas compuertas? Bueno, aquí en Malaquías 3:10, donde él pone una condición, dice: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, y así que habrá alimento ¿qué? Espiritual en mi casa.
El alimento espiritual, pues como saben, es el mejor alimento. Jesús se conoce como el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Es un alimento. Y él mismo dijo, si tomas de esta agua, le dijo a la samaritana, nunca más tendrás sed. El alimento, el pan de vida, el pan que es Jesús, nunca va a escasear. Y eso, en la parte material, significa que la añadidura va a ser precisamente la bendición material. Pero después, el único lugar donde dice Dios esto en la Biblia es aquí, donde dice, pruébame, a ver, órale, pruébame en esto. Dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro, ¿qué? Las compuertas de los cielos. Me encanta, porque aquí ya no habla de puertas, aquí habla de compuertas. Y cuando hablamos de compuertas, pues una presa, pues tiene compuertas, ¿verdad? Nos estamos viendo a dimensiones del cielo. Una puerta del cielo no es lo mismo que la puerta de mi casa, ¿verdad? O sea, cuando se abren las puertas del cielo, en realidad son compuertotas, ¿no? Y dice, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pues claro que sí. En el pueblo de Dios, mientras estuvo en el desierto, nunca tuvo hambre, porque las compuertas de los cielos siempre eran abiertas y 2 millones de personas podían comer. Eso comparado con, digo, no por comparar, pero bueno, los 5,000 que alimentó Jesús es como un símil de lo que pasó, ¿no? La multiplicación. Pues imagínense cuando Dios abre sus compuertas, todo lo que cae, ¿no? Una piñatota, todo lo que cae de ahí. Y dice que pues no solo te cae como para que te llenes así, que quedes medio con hambre o con media abundancia, ¿no? Dice que sobreabunda porque son compuertas. Entonces, mientras nosotros sembramos una pequeña semilla, Él abre las compuertas y ¡prum! Derrama granos y a granel. O sea, imagínense todo lo que cae. O sea, porque ese es el principio del reino. O sea, tú lo que siembras ahí, pues simplemente va a ser multiplicado porque es el mejor lugar para poder sembrar. Así es que vean esto, todo incremento en el reino viene a través de ¿qué? Esto es una gran lección de la mayordomía fiel de lo que ya ha sido dado. O sea, si yo soy fiel, como dice la Escritura en Mateo 25, si yo soy fiel en lo poco, sobre mucho nos va a poner. Entonces, Dios siempre está probando esa fidelidad, ¿sí? Esa mayordomía. Si yo soy descuidado con lo que tengo y no cuido ni siquiera mi auto, maldigo mi auto porque pues no, ya está roto, no funciona bien, está viejito, ¿verdad? Pues finalmente o no lo llevo a servicio. O sea, tú dirás, bueno, pues qué delicado, pues sí, pero a mí me encanta que mi coche se vea limpio, llevarlo al servicio. Oye, es que ya tiene 100,000 kilómetros, ya no es necesario que vaya a la agencia. No me importa, lo voy a seguir llevando a la agencia. O sea, quiero lo mejor porque quiero ser un buen mayordomo. Ay, qué ejemplo tan materialista. No, es que en lo poco se refleja lo mucho, ¿me entienden? O sea, la manera como tengo mi casa. Si mi casa se está descarapelando, los vidrios opacos, la puerta rechina, las cortinas tienen agujeros. Oye, pues finalmente, ¿cómo voy a pedirle a Dios que me dé más si no estoy ni siquiera siendo fiel en lo poco? Créanme que me ha tocado ir a iglesias muy humildes, a casas hogares también súper humildes, pero veo tanta excelencia. Ahora que fuimos a San Luis Potosí, créanme que la casa hogar está en un lugar pues muy popular, pero cuando llegamos a la casa hogar me impactó la excelencia de cómo tenían esa iglesia. Y veo a veces iglesias más grandes y no tenían la excelencia así de esta. O sea, todo en su lugar, todo bien cuidado. Lo poco que tenían ahí estaba con un orden, una precisión, una limpieza impresionantes, ¿sí? Pues claro, ellos están preparados para recibir más porque han sido fieles en lo poco. Entonces, aprovechemos
iglesia, para poder comenzar este año bien, con orden, ¿sí? Pongamos orden, pongamos excelencia en lo que hoy hemos descuidado, porque estamos preparándonos para una bendición mucho mayor, ¿no? Entonces, el deseo de Dios, que es pues ver a su mundo, es decir, a los suyos, influir en todo lo que somos y en lo que hacemos. Perdón, su mundo es el cielo, influirnos a nosotros en lo que somos y en lo que hacemos, es decir, tener una conciencia, un pensar, un actuar de ser embajadores del reino. ¿Qué hace un embajador? Representa su nación. Un embajador tiene cuidado en cómo se viste, cómo habla, cuida formatos, cuida formas, cuida fondo. ¿Por qué? Porque representa su nación, ¿sí? Y tú eres el portavoz, el embajador de su reino. Así es que, pues, qué increíble esto. Nuevas perspectivas. Después de esto, dice Apocalipsis 4, 1, 2, me encanta este versículo. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, ¿quién está hablando? El apóstol Juan, ¿verdad? Sube, le dijo Dios, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas, ¿no? Entonces, la otra cosa que nos da los cielos abiertos es una nueva perspectiva, es una posición de altura, de reino. ¿Dónde viene esto? También en el Antiguo Testamento, en Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías, ¿se acuerdan en el capítulo 1 que dice, yo te he puesto sobre territorios, te he puesto sobre reinos? ¿Por qué? Porque cuando te llama Dios, te pone en un lugar también de altitud, de revelación. Y al instante, dice, estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. ¡Wow! O sea, ¿qué vio? Lo que hay en el cielo, obviamente. Estaba en el espíritu y vi un trono, ¿no? O sea, es lo que hay en el cielo, ¿sí? Es el reino de Dios. Entonces, qué hermoso que esto nos ponga en esta perspectiva, porque siempre reflejamos la naturaleza del mundo del cual estamos más conscientes. Esto está increíble. Esta frase es de Bill Johnson, si el mundo en nuestro alrededor es uno en caos, confusión, pecado, incredulidad, esta realidad es la que ha captado nuestra atención. Esto entonces se va a mostrar ¿en dónde? En nuestro semblante. O sea, hoy precisamente, pues estaba yo hablando, estaba en un lugar y había varias personas y uno de ellos empezó a hablar de una manera pesimista. Ya saben, ¿no? Ya viste las noticias y mira, va a llegar esto y ahora el coronavirus 2 contraataca y ahora viene esto y ahora viene el otro y que viene Trump y se va a armar la tercera guerra mundial. O sea, imagínate, pues claro, su semblante refleja la realidad que ha captado su atención, ¿no? Entonces, si tú vives en la corriente del mundo, pues vas a estar influenciado por todas estas noticias, ¿no? Por broso. Pero bueno, por otro lado, si vivimos conscientes del cielo abierto, el cual Él nos ha dado acceso, reflejaremos la naturaleza de este mundo en nuestro semblante. Entonces, ahora sí, te puedes ver al espejo y tú puedes ver qué es lo que refleja tu cara, ¿no? Si el mundo alrededor en el que vives o cielos abiertos. Entonces, caminemos en este 2024 con la sonrisa de cielos abiertos, con el carácter de cielos abiertos, con la esperanza que nos da caminar con cielos abiertos. O sea, todo esto cambia porque siempre vamos a caminar a pesar de que haya nubes, a pesar de que haya tiempos complicados, economía complicada, política complicada, donde yo voy, cielos abiertos. Amén. Y si Dios lo hace en un centro penitenciario,
cuánto más lo va a hacer en un lugar donde pues no hay tanto pecado y tanta situación de estas tan adversas como puede haber en un centro de readaptación. Así es que termino con esto, ¿no? ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? Pues arriba, siempre, ¿no? En el reino de Dios y su justicia. Y si nuestros ojos están ahí, pues entonces, ¿qué va a suceder? La añadidura, las compuertas de los cielos abiertas. Así es que, ¿cómo decidimos caminar en este 2024? Tenemos que estar mucho más conscientes de decidir caminar y darle prioridad a lo espiritual, darle prioridad a la palabra de Dios, darle prioridad a ver, me voy a conseguir un buen audiolibro que hable de Dios, algún audiolibro donde yo ya tenga mi Biblia, donde en el tráfico, en lugar de estar oyendo reggaetón, me ponga a escuchar un buen audiolibro o música que edifique a Dios. Entonces, todo esto que va a hacer, bueno, pues finalmente va a traer el reino de Dios. Si lo perseguimos a Él y su obra con todo lo que tenemos, Él va a proveer por todo lo que Él inspira, ¿no? ¿Y qué inspira? Gozo, paz, amor, abundancia de recursos, deudas canceladas, sanidad. Eso es lo que le inspira. Esperanza, ¿no? Esperanza. Qué hermoso caminar así. Así es que bueno, pues con esto terminamos el día de hoy este capítulo. Espero que les haya producido algo en su mente, en su manera de pensar, en recapacitar y reflexionar lo importante y lo que va a suceder este año y estar mucho más conscientes de lo que significan cielos abiertos. Okay, muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a estar viendo más y más de este mover en lo sobrenatural, cómo accesarlo, qué implica para nuestro día a día. Y creo que va a ser muy interesante en este acompañamiento. Les sigo recordando que ¿qué estaba haciendo Natanael? Estaba orando y Jesús le dijo, como estás orando de esa manera, vas a ver cielos abiertos. Entonces, mañana tenemos ese tiempo de oración. Entonces te digo, si estás aquí en México y no formas parte de la comunidad del Almendro, no importa, visítanos, escoge un horario, vente mañana a las 7 de la noche que vamos a comenzar, únete por Zoom, pero lo importante es que estés, porque cosas bien grandes van a comenzar a suceder y recuerden, nuestro milagro está a una oración de distancia, así de simple. Entonces, queremos ver cosas grandes en nuestra vida, o sea, poca oración, poco poder, más oración, más poder, mucha oración, mucho poder, ¿sí? Cielos abiertos, cielos abiertos. Así es que depende del hambre, depende de la violencia en el buen sentido que tengamos para realmente arrebatar esos cielos abiertos para este 2024. Va a ser un gran año y está a una oración de distancia. Muy bien, familia, pues los bendecimos, les amamos y todo lo que hagan, pues háganlo con la cara de cielos abiertos, como más que vencedores, ¿sí? Sabiendo de quién somos hijos, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que todo lo podemos en Cristo y que no hay nada imposible para nuestro Dios. Les amamos, los bendecimos y nos vemos, Dios mediante, aquí dentro de 8 días. Gracias, familia.